En 2023, se estimó que el índice de católicos en el mundo era de 1.406 millones, con América albergando el 47.8 del total, y África el continente con el mayor incremento desde el 2022. Esto fue durante el pontificado del Papa Francisco, el cual también ayudó a fomentar la curiosidad de la gente al buscar en Internet, ¿cómo puedo ser católico? En el mundo existen únicamente tres religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Los judíos creen en un solo Dios, forman la religión más antigua y son mencionados en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento mantuvieron un pacto con Dios que se fue rompiendo hasta perder el privilegio de ser el pueblo escogido. Las leyes son muy importantes para ellos, sin embargo, no admiten la divinidad de Jesús y lo ven únicamente como un judío y maestro. El Islam es una religión creada por Mahoma, 7 siglos después de Cristo. Nombran a Dios como Alá. Siguen el Corán como un libro escrito por Mahoma que recibió el mensaje del arcángel Gabriel. Tampoco creen en la divinidad de Jesús, lo ven como un profeta que seguía la voluntad de Dios, pero no tenía poder ni voluntad propia divina. No creen en la resurrección de Jesús y en un momento de la historia tuvieron grandes guerras contra los imperios medievales. Los europeos los llamaban los sarracenos e intentaron eliminar toda base del catolicismo invadiendo y destruyendo Israel. Esto da pie a la primera cruzada convocada por el Papa Beato Urbano II, como un esfuerzo de recuperar Tierra Santa. El cristianismo surge gracias al esfuerzo de los apóstoles de Jesús. El pueblo romano perseguía a los cristianos por no respetar a sus deidades. Los judíos los detestaban pues iban en contra de sus creencias. En otras partes del mundo fueron rechazados, eran torturados por los romanos y los bizantinos. Aún con todo en contra, los cristianos permanecían y crecían en número. El Papa San Damaso I autorizó el canon bíblico en el siglo IV y San Jerónimo, un sacerdote buen amigo del Papa, tuvo la tarea de escribir la traducción de la Vulgata, la primera versión de la Biblia, que se convirtió en uno de los pilares de la fe. Para no caer en confusión y no malinterpretar el mensaje de Dios, se fueron estableciendo dogmas, como una manera de recordarnos en qué se basa nuestra fe. Existen 44 dogmas, no todos creados al mismo tiempo, sino que conforme avanzaba la historia y fueron surgiendo herejías, la Iglesia los establecía. De esta manera, la doctrina se respetaba y se evitaba caer en errores. Tenemos 5 dogmas sobre Dios, 8 dogmas sobre Jesucristo, 3 sobre la creación del mundo, 3 sobre el ser humano, 4 dogmas marianos, 5 dogmas de la Iglesia y de la figura del Papa, 9 dogmas respecto a los sacramentos y 7 que hablan sobre las últimas cosas. A diferencia de los judíos y los musulmanes, nosotros creemos en la divinidad de Jesús. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. 2 naturalezas y 2 voluntades que no se mezclan, no se transforman y no se someten entre sí. Jesús es Dios Hijo. Murió por nuestros pecados, logró la reconciliación del hombre con Dios Padre y al tercer día resucitó victorioso ante la muerte. Esto es importante de conocer para distinguir las diferencias entre cada religión, pero ahora es necesario averiguar, entre tantas creencias, sectas y movimientos, ¿por qué debo ser católico? La Iglesia Católica defiende la verdad y por eso se ha ganado muchos retractores. No solo somos rechazados en los países donde el judaísmo y el islam predominan, la creación de tantas sectas ha dividido a la población que cree en Dios. El ateísmo y el agnosticismo son también un problema que combatir. El ateo defiende seguir la lógica y la razón. Es imposible resucitar. Es imposible cada milagro concedido y conocido. Es imposible la creación del universo por una sola persona. Es imposible la vida misma y por tanto nosotros somos un mero accidente de las probabilidades. Sin embargo, hablan debajo de la lógica humana y no divina. Desde luego, que para un simple ser humano es imposible todo eso, pero para Dios no. El problema para ellos es creer en la mera existencia de Dios porque obviamente, si Dios no existe, nada de eso es posible. Todos sus argumentos pierden consistencia cuando conoces un poco de sus vidas personales, porque ahí podemos entender la raíz de sus pensamientos. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán nacido en Prusia en 1844. Es muy conocido por sus ideas radicales. Habla sobre el desprendimiento del hombre respecto a la imagen de Dios, sobre la necesidad del hombre de forjar sus propios valores, identidad y ética. Cuando investigas su biografía, descubres que Nietzsche fue hijo de pastores protestantes.
Su infancia fue marcada por la pérdida y la estricta religiosidad. Pierde a sus padres a los 5 años, y tiempo más tarde muere su hermano menor, Joseph. Su madre lo lleva con su familia y al crecer adopta una identidad adelantada para su edad. Abandona sus estudios de teología y deja atrás su futuro como pastor. A todo esto, se suma una vida llena de dolores y enfermedades. El nihilismo hace creer que la vida carece de sentido. Nietzsche tuvo un deterioro mental en sus últimos años. Se aisló y murió en soledad. No sabemos qué tendría en mente en sus últimos momentos de vida. Sus pensamientos fueron marcados por su vida y aunque se puede pensar que en su filosofía no mezclaba sentimientos, se puede entender que su visión estaba influenciada por las tragedias de su infancia y juventud. Es posible que quien se sienta atraído por su forma de pensar tiene un dolor que nunca sanó, una herida que siempre estuvo abierta. El ateo comienza su mentalidad a partir de una decisión tomada por los sentimientos, que después trata de justificar con la lógica mal fundamentada. El que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe crecer con una formación doctrinal. Eso sería lo ideal. Debemos entender que todo tiene un porqué, un propósito y un sentido. ¿Por qué comulgamos? ¿Por qué juntamos las manos para orar? ¿Por qué tenemos que hacer los sacramentos? Un católico bien formado forja su fe, no en base a sentimientos, sino a la lógica de querer ser salvado, libre y pleno. Un católico bien formado sabe que existe una verdad. No todo es relativo. Hay cosas que nunca van a cambiar, como la Iglesia, que no modificará sus valores por más que el mundo exija una renovación. Un católico también es motivado por los sentimientos. De otro modo, ¿cómo podría comprobar su anhelo por alcanzar el cielo? No hay sentimiento más fuerte en el mundo que sentirse amado por Dios, y cuando alguien logra llegar a eso, ni el más terrible sufrimiento podrá apartarlo de su amado Creador. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo podemos sentir el amor de Dios? Un milagro es un hecho no explicable por razones naturales. Debemos tener en cuenta que no todos los hechos inexplicables reportados se catalogan como milagros. La primera institución en negar un milagro es la misma Iglesia Católica. Por eso tantas historias del rostro de Jesús que se aparecen en los relieves más raros se desmontan, o tantas ocasiones en que se ha visto la imagen de la Virgen María en rocas se desmienten al descubrirse que fueron manipulación humana. Dios no obra sin sentido. Cada milagro tiene un propósito. ¿Cuál sería la razón por la cual Jesús decidiría padecerse en un pan tostado? Ciertamente no tiene sentido. La siguiente pregunta es, ¿por qué ya no vemos milagros como los que se cuentan en la Biblia? ¿Por qué no vemos las aguas partirse, carruajes de fuego, plagas azotando pueblos? Quizá estamos haciendo la pregunta incorrecta. ¿Merecemos esos milagros? Hoy en día, con el avance de la tecnología es muy fácil engañar a la gente. Hay tantas páginas que lo único que buscan es vender mentiras, mencionando noticias impactantes para captar la atención de la mayoría y lo logran. Ya es muy fácil capturar la imagen del Papa y decir que acaba de renunciar al cargo. Nos hemos vuelto tan rígidos en estos temas que incluso uno que cree podría encontrar difícil imaginar un milagro verdadero. El día que la humanidad vea en el cielo señales de las últimas cosas dirá que se trata de un dron haciendo un espectáculo, y quienes lo vean por televisión exclamarán que son efectos especiales. Estos son los tiempos modernos. Al mismo tiempo que comenzamos a usar el metal en la industria, nuestros corazones se endurecieron y ahora están oxidados por no usarlos. Al mismo tiempo que es más común el cáncer a comparación de hace 50 años, un verdadero milagro tiene la misión de convertir corazones, donde una sola persona transforme su vida para gloria de Dios, donde una vida se rescate de la perdición, donde un grupo busque un bien mayor. Allí es donde está el milagro, como lo que pasó hace 12 años en la India. El 15 de noviembre del 2013, el sacerdote Tomás Patika dirigía una misa en su parroquia ubicada en Kerala, India. Cuando elevaba el pan durante la consagración, notó una mancha sobre el corporal y con el paso del tiempo brillaba hasta que los mismos fieles presentes se dieron cuenta que no se trataba de una refracción. La marca se transformó en la imagen de Jesús. 12 años pasaron para confirmar este milagro por la Iglesia Católica, después de realizar muchos estudios para confirmar que no se tratara de una manipulación humana. Y los que atestiguaron el momento han confirmado que en sus vidas han recibido múltiples gracias, tanto de tipo espiritual como social. Pero si esto no es suficiente para ti,
escucha la siguiente historia, que deja una evidencia de la presencia de Jesús en la Eucaristía. En el año 750, en la ciudad del Anciano, Italia, un sacerdote sufría de miedo. Dudaba de su vocación, la misa era una rutina y lo veía como un trabajo. Ejercía sin amor. Necesitaba ayuda y la recibió de nadie más y nadie menos que del mismo Jesús. En aquellos años, la Iglesia enfrentaba múltiples herejías que no aceptaban la divinidad de Jesús y ponían en duda que era hijo de Dios. Tantos concilios ayudaron a crear los dogmas por lo que se debe regir la doctrina católica. Pero aún así, hubo muchos sacerdotes que abandonaron sus puestos. Uno de estos sacerdotes, que se vio tentado a dejar ausente su templo, estaba celebrando misa, sin emoción, cuando de pronto, después de consagrar el pan y el vino, vio como la hostia se convirtió en un círculo de carne y dentro del cáliz había verdadera sangre visible. Esto lo hizo estallar de emoción. Oh, afortunados testigos, a quien el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles Él mismo en este bendito sacramento y hacerse visible ante nuestros ojos. Vengan, hermanos, y maravíllense ante nuestro Dios tan cerca de nosotros. Contemplen la carne y la sangre de nuestro amado Cristo. Hubo toda clase de reacciones de arrepentimiento y culpa en la gente, y entonces, mientras la carne se mantuvo intacta, la sangre coaguló en 5 partículas de diferentes tamaños y formas. Después de la misa, los monjes del templo colocaron la carne y los coágulos de sangre en un relicario de marfil. La ciudad del anciano fue nombrada así en honor a Santo Longinos, aquel soldado que atravesó el costado de Cristo con una lanza y en su rostro cayó agua y sangre de Jesús. Unas palabras salieron de la boca de aquel soldado. De verdad, él era hijo de Dios. Aquel soldado tuvo su conversión, abandonó su puesto y tiempo después murió mártir. Es algo curioso que en aquella ciudad, durante aquel milagro, ocurrió otra conversión por parte del sacerdote que tenía sus dudas. El templo se deterioró con el paso del tiempo, sin embargo, los frailes nunca se cansaron de custodiar el relicario. Hubo disputas por el control del templo e incluso intentos de invasiones. En 1258 se edificó una nueva iglesia, y en el año 1700 se le cambió el estilo para volverse barroco. Finalmente, en el año 1902, se le construyó un altar monumental que hoy en día se puede visitar para mirar de cerca el milagro. En 1574 se realizó una investigación. Ya se había mencionado que los 5 coágulos de sangre tenían diferente forma y tamaño. Sin embargo, cuando se juntaban 2 partículas en la misma báscula, se descubrió que el peso no cambiaba. En pocas palabras, una partícula pesaba lo mismo que 2, y 5 partículas pesaban lo mismo que una. En 1970, con aprobación de Roma, se le encargó al doctor Eduardo Linoli que examinara las reliquias. Con sumo cuidado, extrajo una parte de la carne y la sangre que aún estaban bien conservadas, a pesar de más de 1200 años. Después de un trabajo de 15 meses y 500 exámenes, 5 resultados arrojaron los estudios que posteriormente el doctor Linoli comunicó. La carne es auténtica carne, que consiste en tejido muscular estriado del miocardio. La sangre es auténtica carne, así lo indica el examen cromatográfico. El estudio inmunológico indica que tanto la carne como la sangre son de humano, y el examen inmunohematológico indica que el tipo de sangre de ambos es AB, mismo tipo de sangre que la encontrada en el sudario, y el tipo de sangre más común en la gente del Medio Oriente. Las proteínas encontradas en la sangre tienen una distribución normal, en un porcentaje como la que encontramos en sangre normal fresca o viva. En la sangre se encontró además cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio
y calcio. Se declaró que los tejidos respondían a todas las reacciones clínicas realizadas tal como lo hacen los tejidos vivos. Por último, concluyeron, la ciencia, consciente de sus límites, se ha detenido cara a cara con la imposibilidad de brindar una explicación. ¿Sabes qué se muestra en pantalla? Es una pequeña lista de milagros eucarísticos registrados en todo el mundo, y la cual fue creada por un joven amante de la Eucaristía que tenía como propósito de vida recoger toda la evidencia posible de la presencia viva de Jesús en la Santa Hostia. Su nombre era Carlo Acutis. Murió en el 2006, a la edad de 15 años, dejando esta página de internet para que todo el mundo conozca la verdad que tantos mártires han muerto por defender. Esto es lo que defiende la Iglesia Católica, la verdad. Jesús está vivo. ¿Quieres seguir viviendo un mundo de mentiras? ¿No prefieres acercarte a la verdad que te hará libre? La puerta está abierta.